Los primeros pobladores de América llegaron al continente por el norte de este, y así fueron bajando hasta poblar todo el lugar. También llegaron por oleajes del Océano Pacífico para poblar el sur de este continente y extenderse por todo este. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en habitar Chile? Todo comenzó hace muchos años atrás, en una etapa llamada antes de la nueva era. Esta también era conocida como el Pleistoceno tardío, donde los animales eran tan grandes que se conocen como megafaunas, como el mastodonte, aunque también habían una fauna más pequeña como los camélidos, quienes son hoy en día conocidos como la llama, la vicuña y la alpaca. El territorio árido o la zona del norte grande está ubicada desde el límite norte de Chile con Perú hasta el río Copiapó. En esta zona está presente el desierto más árido del mundo, que conocemos como el desierto de Atacama. Esta zona presenta un relieve con una cordillera de los Andes muy grande y maciza, donde se ubica el altiplano, o más conocido como la Puna Seca. En un principio existió una fuerte influencia de la cultura tiwanaku, y luego, años después, la influencia mayor fue la de los incas. A partir de las culturas antes señaladas, surgieron diversos pueblos con características similares. Estos son los ariqueños, quienes vivían en la costa y en la puna. Eran recolectores y vivían en aldeas, llamados señorías. Los bienes de estos eran conseguidos mediante el intercambio. Además, existía un fuerte intercambio cultural junto a los otros pueblos de la zona. Otro de los pueblos era los aymarás, quienes vivían a lo que actualmente es el territorio de Chile, Perú y Bolivia. Además, esta cultura está aún vigente. También estaban los tarapaqueños o los picatarapacá, quienes habitaron los valles y las quebradas en torno a la pampa del Tamarugal. Trabajaban la agricultura con la ganadería de camélidos en los lugares más altos. Además, eran cazadores y recolectores. Finalmente estaban los atacameños, quienes vivían en Pucarás, en grandes asentamientos de la Puna y hablaban kunza. Se dedicaban a actividades ganaderas y de agricultura, además de la producción de elementos de cerámica, que fue aumentando con el tiempo, especialmente en la creación de piezas de uso doméstico. En la zona semiárida Norte Verde, o actualmente conocida como el Norte Chico, se presenta un paisaje montañoso, con valles que son cortados por ríos que buscan llegar al mar. Las poblaciones en esta zona se caracterizan por presentar una influencia del complejo Los Molles, antes de la nueva era. En esta zona existe un mayor desarrollo de la agricultura, específicamente de la producción hortícola. Una de las grandes influencias culturales de esta zona fue la cultura de las ánimas, una sociedad que vivía en los valles transversales y que posteriormente dio origen a los diaguitas. En los valles entre el río Copiapó y Limarí vivían los diaguitas, quienes se encontraban en sociedad en los valles, desarrollando la alfarería, y hasta el día de hoy sus artesanías son muy conocidas. Un ejemplo de ello es el jarropato. Mientras que en la costa se desarrolló el pueblo de los changos, quienes usaban anzuelos de cobre y balsas hechas con piel de lobo marino. También estaban los copiapó, que en un comienzo presentaron una vida independiente a los diaguitas. Sin embargo, luego de muchos años se empezaron a relacionar entre ambos pueblos, por lo que existió un intercambio cultural. Este grupo del Valle Verde eran cazadores y recolectores. Sin embargo, desarrollaron una agricultura a una amplia escala y compleja, incorporando canales de regadío artificial. Se dedicaron al cultivo de maíz, porotos, calabazas, quinoa y algodón. Además, fueron grandes pastores de camélidos, siendo este último el animal más común de la zona. La gente que vivía en ese tiempo, es decir, los primeros habitantes de esta zona, eran cazadores de grandes animales. Se caracterizaban además por ser nómadas. No vivían en un solo lugar, sino que se movían persiguiendo a estos animales, su principal fuente de alimento. La zona central de Chile presenta un clima de 4 estaciones, con favorables condiciones para la cosecha y la producción de vegetales. De este modo, estos primeros habitantes pudieron pasar a ser cazadores-recolectores, recolectando vegetales tales como maíz,
papa, quinoa, zapallo, porotos y muchos más, lo cual cambió su modo de vida, pasando a vivir en lugares fijos, o sea, sedentarios. Estos productos los intercambiabas entre distintos pueblos. Los primeros pueblos que habitaron en esta zona fueron los Bato y los Yoyeo. De estos grupos surgió la cultura concagua, quienes eran agroalfareros. Otro pueblo originario importante a considerar, pero no es específicamente de la zona centro-continental, es el pueblo Rapa Nui, que se ubica en una isla de la Polinesia. Los Rapa Nui descienden de una única población de navegantes de la Polinesia Oriental, que llegaron a esta isla. La sociedad Rapa Nui se organiza en clanes. Estos realizaban altares de estatuas de piedra volcánica gigantescos conocidos como los moais, en una forma de honrar a sus ancestros. Por último, otro pueblo originario de esta zona, pero un poco más hacia el sur, es decir, lo que actualmente es la zona centro-sur, fue la cultura vergel, quienes los podríamos llamar como los abuelos de los mapuches. Cultivaban papas, quinoa, maíz, porotos y zapallo, complementando con caza y recolección. ¿Quiénes habitaban en la zona sur de nuestro país? Los mapuche, que habitan hasta hoy en día en la zona sur de Chile, entre el río Biobío y la isla Grande de Chiloé. La verdad es que esta comunidad indígena es conocida como los mapuche, pero son mucho más que los mapuche. No podemos generalizar todo en los mapuche, porque dentro de estos existen una gran diversidad de comunidades, que aún mantienen diferencias culturales según los lugares que habitan. Entre estos se distinguen los pehuenches, los flasquenches, los lefunches y los huilliches. ¿Son diferentes mapuche, entonces? Lo que pasa es que en el momento de la conquista española, estos pueblos se unen ante la posibilidad de perder sus tierras, lo que los obliga a juntarse en el periodo conocido como la frontera. De esta manera, se generó una fusión cultural entre los diferentes grupos indígenas, que también integra fuertes elementos hispanos, como el caballo, dando origen a lo que hoy denominamos como la cultura mapuche. ¿Y cómo eran antes de que llegaran los españoles? Antes de la existencia de los mapuche, diferentes grupos familiares fueron adaptándose a la zona sur. Los pueblos pitrén. Ellos se ubicaban en el valle y se movían de un lugar a otro para conseguir el alimento, el cual lo conseguían recolectando moluscos y algas, cazando y recolectando frutos tales como el piñón. Ellos hablan mapudungún y tienen una fuerte relación con la naturaleza, que protegen y quieren mucho, y de la cual obtienen diferentes recursos fundamentales para poder sobrevivir y desarrollar su cultura. Por ejemplo, Lafken Mapu significa el uso del mar. Aquellos pueblos de la costa se dedicaron a la pesca, cazando lobos de mar, peces y pingüinos, desarrollando embarcaciones para poder pescar mar adentro, con anzuelos, redes y arpones. Otra palabra mapuche es Lelfun Mapli, que significa el uso del bosque y del campo. Los bosques presentan gran variedad de productos para la recolección de vegetales y la producción de frutos. Los árboles, las raíces, hongos y helechos proveían de bebida y alimento a los mapuche. Además, utilizaban la planta para hacer medicinas y curar enfermedades, y también les daban usos mágicos en diferentes ceremonias. En las faldas de la cordillera de los Andes existe el bosque de araucarias, conocido por los mapuches como Pehuen, donde viven los pehuenches, o gente de la Araucaria. Por otro lado, en cuanto al arte, practicaban la alfarería, de muy buena calidad, que presentaba diferentes formas. También practicaban la platería, fabricaban cantidades de joyas diferentes para el uso de la mujer, todas con campanillas y otros colgantes que producían un característico tintineo. ¿Y cómo vivían? La ruca es la vivienda de los mapuche. Cuenta con una entrada y una gran habitación, donde vive toda la familia. Existen de diferentes formas. En su interior guardan los víveres y cuelgan los artefactos domésticos del techo y paredes. A los costados están las camas y al centro el cutrán o fogón. Se organizaban en comunidades familiares, conocidas como linajes, que eran dirigidas por el lonco, que era el gran jefe. Para que sepas más, algunos de sus rituales eran el Ninguilletún, que era acción de pedir y agradecer.
También estaba el machitún, que era el ritual de sanación física social, ya que era de una persona o una comunidad. La zona austral estaba poblada por fueguidos, pamperos y huapi, los que se habían adaptado al frío y la navegación. Muchos de estos permanecieron en la costa debido a que sus actividades se vinculaban al mar. Otros, más al norte de la zona austral, se ubicaron en el interior de esta zona, pero siempre dedicados a la caza, recolección y pesca. Los habitantes del archipiélago austral tardaron siglos en incorporar elementos de la cultura europea. Incluso algunos no tuvieron contacto directo con estos hasta el siglo pasado. Ni siquiera conocieron el caballo. A los pueblos de esta zona se les reconoció como verdaderos navegantes llamados nómades del agua, pues solo utilizaban la tierra para acampar. Los chonos se ubicaron desde el sur de Isla Grande de Chiloé hasta el Taitao. Tenían embarcaciones guiadas por un hombre, en el que utilizaban pala y en algunas ocasiones una vela. Se vestían con pieles de lobo y sus chozas estaban hechas con ramas y cubiertas con corteza o pieles de animales. Estaban acompañados de perros. Las mujeres se dedicaban a la pesca y recolección de mariscos. Y para que sepas más, ¿sabías que existieron entre 1000 a 2000 chonos en este territorio en sus inicios? Los Cahuéscar se extendieron por gran parte de la zona austral. Como eran nómades, no existieron límites geográficos por donde se movían. Tenían canoas que eran posibles de desmontarse, en las cuales transportaban fuego y eran conducidas por mujeres. También tenían chozas para acampar. Sus vestimentas consistían en taparrabos y una capa de pieles corta atada al cuello o a la cintura. Disponían de arcos, flechas y otros materiales que los ayudaban a la caza. También estaban acompañados de perros. Comían en base a carne, como la de la ballena, delfines, huemul, guanaco, nutria, entre otros, además de aves, incluidas los pichones y huevos, junto con una variedad de peces y mariscos, frutas, flores, hongos y algas. Si avanzamos al este de la zona austral, es posible encontrarnos con los yámanas, los cuales tenían una lengua propia. Coincidían en muchos aspectos con los cahuéscar, como la vestimenta, la caza, pesca, recolección, alimentos, canoas con fuegos y mujeres remadoras, entre otros. Sus diferencias se encontraban en lo espiritual y cómo se comunicaban con otros grupos de yámanas. Se conformaban de familias emparentadas donde existía un jefe tribal o grupal. Al interior de la Isla Grande de Tierra del Fuego se encontraban los Selknam, reconocidos por ser cazadores puros con arco y flechas, de gran estatura y corpulencia. Tenían capas de piel y disponían de una lengua propia. Manifestaban un terror al agua. Se decía que llegaron a este territorio a pie y no en embarcaciones. Su alimentación era en base de carne, pescados, mariscos, pájaros, raíces y otros. Su vestimenta eran de pieles, sandalias de guanaco. El núcleo familiar era monogámico, es decir, solo una pareja. No existía un jefe para todo el pueblo, pero sí se requería de un permiso para poder moverse o cazar en un territorio vecino. Otro pueblo de la zona austral que le temía al agua eran los tehuelches, personas de alta estatura y a veces fueron llamados gigantes. Se alimentaban de carne de caballo, tenían un cacique como organizador de la caza, los hombres se encargaban de esta. Las mujeres se encargaban de recolectar frutas, semillas, raíces, entre otros. Por otro lado, de igual estatura se encontraban los puelches, quienes tenían como adornos aros. Eran cazadores, complementaban su dieta en base a piñones. Eran muy pocos. En sus vestimentas se encontraban cubiertas de gato monteses y cuerpo de venado. Bueno, estos eran nuestros antepasados. ¿Los conocías? ¿Los conocías? ¿Los conocías?